Buenas noches, compañeros. Buenas noches, licenciado. Mi nombre es Suyapa Hernández. Soy pasante de la carrera de Gerencia de Desarrollo Social y en el campus de La Esperanza en Tibuca. Resido en Estados Unidos y esta noche quiero hablarles un poco sobre conflictología. Pero antes de eso voy a hacer un análisis personal acerca de las actitudes que debe manejar un conflictólogo. En primer lugar estaría el autoconocimiento, porque como conflictólogos tenemos que autoconocernos, saber en especial cómo podemos ayudar a solucionar un conflicto. Y para esto tenemos que autoconocernos nosotros, conocer si somos capaces de hacer este tipo de colaboración en un conflicto. Entonces, y sobre todo, también tenemos que tener mucha empatía. Empatía hacia los dos, hacia las dos partes, la parte A y la parte B. ¿Por qué? Porque no podemos estar hacia un lado o hacia el otro. Tenemos que estar neutrales. Saber qué es lo que esta parte es lo que tiene el conflicto y la otra parte. Tenemos que tener en cuenta que estas dos partes nunca van a estar de acuerdo sobre el problema que tienen en sí. ¿Por qué? Porque ellos generaron un conflicto sobre dicho tema. Entonces, como conflictólogos tenemos que tener empatía hacia las dos partes. En mi caso, en mi ver, y según mi análisis personal. Ok. También tenemos que tener una escucha activa. ¿Qué significa? Que como conflictólogo yo tengo que escuchar por qué esta persona tiene el problema con esta otra persona o este equipo o cuál es el interés entre sí para tener ese tipo de conflicto. ¿Ok? Entonces tenemos que tener una escucha activa, saber escuchar y tener asertividad. ¿Qué significa esto? Que tenemos que tener certeza de qué es lo que vamos a decir a la hora de solucionar el problema o el conflicto. Ok, como, como conflictólogos nosotros tenemos que tener una capacidad argumentativa, o sea, tener un buen argumento para poder solucionar este conflicto. Estos argumentos a veces para nosotros damos un argumento vano, un argumento que no nos da, que no convence a una parte o que no convence a la otra parte. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos que tener un argumento que las dos partes digan, esto es la solución a nuestro problema. Tenemos que tener ese argumento bien sembrado, bien plantado y bien persuasivo. Ok, entonces viene a especificar este tema un poco interesante, un poco largo. Yo no sabía que un conflictólogo era el que solucionaba los problemas. Según yo, el conflictólogo era el que generaba el conflicto. Pero esta clase me ha dado muchos recursos a mí como gerente o futura gerente para poder darme la idea de qué es un conflictólogo. Entonces, como futuros gerentes, yo, en mi caso, podría ser una conflictóloga. ¿Por qué? Porque yo voy a poder dar soluciones a los problemas que hay en la sociedad. Soluciones que nos pueden a nosotros ayudar en muchas cosas. Y voy a tener empatía hacia lo que es la sociedad. ¿Por qué? Porque muchas personas tienen muchos conflictos y a veces nosotros no sabemos cómo solucionar ese conflicto. Entonces, antes de eso, yo tengo que autoconocerme, tengo que ser empática, tengo que tener una escucha activa, tengo que ser acertera en lo que voy a decir y cómo voy a solucionar ese problema. Tengo que tener una capacidad argumentativa y tengo que ser persuasiva en eso. Entonces, para mí,
creo que mi experiencia personal y como estudiante de la carrera de Gerencia y Desarrollo Social, nosotros creamos muchas veces el conflicto, pero no sabemos solucionarlo. Entonces ahora nosotros tenemos que ser capaces de ser conflictólogos, de poder solucionar los conflictos, de poder ayudar a ser más empáticos en esta situación. Bueno, y esto sería mi análisis personal. Espero que sea de su agrado y nos vemos a la próxima.